Una parte de tus estudios transcurrió en Viena, donde llegaste con 19 años. ¿Qué te descubrió la ciudad? Bueno, Viena, bajo punto de vista musical y bajo punto de vista histórico-musical, es una ciudad de absoluto primer orden, ¿no? Para mí entonces fue una revelación, naturalmente, viniendo desde el mundo español. Yo había terminado la carrera en Madrid previamente y entonces, pues claro, fue un mundo, fue todo un impacto que además vi desde el primer momento la gran necesidad de, en fin, quedarme allí cuantos más años mejor. Pero realmente musicalmente, desde el primer momento me di cuenta que era otra cosa totalmente diferente y en la que había que sumergirse hasta el final. Allí también viviste el 200 aniversario del nacimiento de otro gran compositor, Mozart. ¿Cómo lo recordaron en su país? Fue un momento de una gran emoción, porque además se coincidió con los grandes festivales internacionales que hacían y que fueron naturalmente dedicados a Mozart, y yo recuerdo el concierto inaugural en el que yo aparecí por una casualidad, porque me invitó a alguien. Era un concierto carísimo y muy difícil estar, pero yo sí recuerdo aquel momento emocionante en el que habló el presidente de Austria, que era, por otra parte, era una nación que hacía pocos meses que había recuperado su independencia y su entidad como un país independiente, ¿no? Entonces fue realmente doblemente importante por lo que era otra vez volver a recordar a Mozart después de la guerra, etcétera, sino también, bueno, la ópera también se acababa de reabrir en ese momento, sino también porque fue una vez más el motivo para una doble afirmación de Austria como país y como entidad cultural llena de esos valores de los que Mozart representa uno de los más importantes, si no el más importante. Y después de Viena, ¿cómo fue tu trayectoria profesional? Bueno, pues antes de ir a Viena yo ya había dado varios conciertos y dentro del mundo español pues ya tenía un ámbito profesional porque había sacado el premio Fin de Carrera de Madrid, que entonces pues se le da mucha importancia, y precisamente al ir a Viena fui, en fin, con una beca que saqué, una beca extraordinaria. Entonces, desde la época de Viena, yo luego, bueno, comencé a presentarme a una serie de concursos internacionales y a presentar programas un poco de una índole un poco especial, ¿no? Entonces, sí puedo recalcar que uno de los programas que más hizo llamar la atención sobre mi actividad fue la ejecución de las 6 partitas de Bach en un solo concierto, que hice no solo en Viena, hice luego en Madrid, en Barcelona, en Londres, etc. Y ese fue un punto de partida bastante importante. Luego conocí a Benedetti Michelangeli en un concurso donde él era el presidente y bueno, fundó un premio para mí, y ese fue otro, en fin, punto de arranque importante bajo el punto de vista internacional, ¿no? Y yo para entonces había tocado, como digo, en diferentes países, sobre todo en, bueno, países de habla alemana, Austria, etcétera, y bueno, pues, se extendió también a Italia. Luego posteriormente fui a vivir a Alemania por la intensificación de mi actividad allí, y desde el año 69 hice la primera tournée en Estados Unidos, que bueno, pues he ido repitiendo regularmente a lo largo de muchos años, que luego extendí a América del Sur también. Mis contactos con la antigua Unión Soviética fueron también bastante fructíferos musicalmente, porque hice varias tournées muy extensas donde, bueno, tuve oportunidad de conocer no solo aquel ambiente musical que era realmente extraordinario dentro de las características que tenía aquel régimen político, ¿no? Pero fue realmente toda una experiencia muy interesante, todo lo que fue el, bueno, recorrer casi todo el país, desde el Báltico hasta el Mar Negro. Bueno, llegué hasta Siberia también, y bueno, todo esto siempre pues me ha combinado con los conciertos básicos, tanto de música de repertorio general pianístico como con la música española, que también bueno, tenía su oportunidad dentro de ese momento como una novedad o como una cosa añadida a lo que era el repertorio habitual, ¿no? Fue nombrado hijo predilecto de Aranda de Duero, localidad que además posee una escuela de música con su nombre.
Ha participado en conciertos conmemorativos especiales y también ha realizado numerosos ciclos, conciertos y cursos en universidades y conservatorios de distintos países. Los trabajos de investigación que realizas suelen ser sobre obras y compositores poco conocidos. ¿Por qué? Pues sí, a veces sí, pero no tiene que ser necesariamente. A mí me gusta también, bueno, pues ampliar conocimientos y profundizar sobre los compositores que son los más conocidos y los más fundamentales, como Bach, como Beethoven. Pero sí es verdad que hay siempre personalidades que a uno le atraen más. Por ejemplo, en el caso mío, Mozart o Schubert. Pero naturalmente como un recurso de huir de la rutina que siempre tenemos, es una especie de peligro que siempre tenemos los concertistas, pues es, hombre, siempre curioso poder presentar también autores, bueno, pues complementarios, digamos, dentro de los diferentes momentos que tiene la música, ¿no? Que se ha hecho tanto con grandes genios como con figuras secundarias, pero que completan muy bien el panorama cultural de ese momento, ¿no? Como investigador, ¿te ha resultado difícil encontrar documentos auténticos y fiables sobre la música clásica antigua? Pues a veces sí, a veces sí. Lo más interesante dentro de esta inquietud de bueno, pues investigación y de buscar temas nuevos es que siempre te salen al paso también muchos que no esperabas, ¿no? Entonces es muy reconfortante. Cada visita que haces a una biblioteca o a un archivo, pues nunca sabes lo que te vas a encontrar, porque a veces lo que te sale al paso no esperas, pues es igual de importante que lo que vas buscando, ¿no? Que no sale siempre tampoco con mucha facilidad, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que esta labor de investigación mía es un poco labor suplementaria a mi labor de conciertos y a mi labor de pianista, que es lo fundamental, ¿no? Sabemos que entre tus aficiones está la recuperación de órganos y pianos, que en muchos casos están abandonados, y que coleccionas instrumentos antiguos. Yo sí, allí por el año 70, 80, me dediqué mucho a rastrear antiguos órganos españoles que estaban muy abandonados entonces y que eran muy valiosos para la interpretación de la música barroca, muy particularmente para el repertorio barroco español, ¿no? ¿Crees que en la actualidad se reconoce la música clásica antigua? Pues sí, felizmente en este momento hay un resurgir general hacia la música clásica en general, y ahí la música antigua está teniendo un lugar bastante importante, cosa que además está muy bien porque muchas veces se hace pues, a través de grupos y a través de formaciones de cámara, etcétera, que también fomenta un poco una actitud de grupo pues, hacia la música, que eso es también bastante conveniente, ¿no? Huyendo un poco de los divismos y el culto que se haga al solista siempre, ¿no? El volver a la música antigua como una vuelta con más humildad y con otro gesto de acercamiento. Yo creo que es muy positivo y ha hecho que la música antigua hoy se haga bastante y que sea apreciada. Yo creo que sí está entrando muy bien en la gente, sobre todo en la gente joven, ¿no? Para Antonio Baciero, el respeto por el compositor de una obra es primordial. Considera que los instrumentos son los encargados de revivir esa pieza musical que, a pesar de llevar siglos compuesta, cada vez que es interpretada, emociona de nuevo.